Ella lo llamó ridículo presumido en el aeropuerto y descubrió que era su nuevo jefe. Antes de comenzar la historia comenta desde qué lugar nos estás viendo. Espero que disfrutes esta historia, no olvides de suscribirte. El aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas era un torbellino de actividad en esa ajetreada mañana de lunes. Anita Maldini se abría paso entre la multitud, arrastrando con dificultad una maleta de un llamativo color rosa chicle que parecía tener vida propia. Un sudor frío recorría su frente mientras consultaba su reloj de pulsera por 10ª vez en menos de 5 minutos. El pánico comenzaba a instalarse en su pecho como una molesta opresión que no la dejaba respirar. Su vuelo desde Buenos Aires había sufrido un retraso de más de 2 horas, una demora que amenazaba con desbaratar por completo su primer día. Tenía una reunión crucial a las 2 de la tarde, su presentación oficial en la nueva empresa que había apostado por ella. Un mal comienzo es una sentencia, pensó, acelerando el paso. Por favor, universo, conspira a mi favor solo por hoy, no permitas que llegue tarde a mi destino. Murmuraba para sí misma, una plegaria silenciosa en medio del caos, mientras empujaba con educación a los viajeros que obstruían su camino. Corría hacia la salida de taxis con la esperanza de recuperar el tiempo perdido, visualizando la ruta más rápida hacia el centro de la ciudad. Fue en ese preciso instante de distracción, con la mente puesta en el futuro inmediato, cuando su presente colisionó de forma abrupta e inesperada contra un obstáculo humano. Se topó de frente con él. Un hombre alto, de figura imponente, enfundado en un traje oscuro de corte impecable y con un cabello perfectamente peinado. Ni siquiera se inmutó cuando Anita chocó contra su pecho, que se sintió tan firme e inamovible como una pared de granito. El impacto fue seco y contundente, deteniendo su carrera en seco y dejándola sin aliento por un instante que pareció eterno. Anita, por el contrario, perdió el equilibrio y estuvo a punto de caer de bruces al suelo, logrando estabilizarse en el último segundo. Sus papeles, una colección de notas y documentos importantes para su reunión, salieron volando y se esparcieron por el suelo del aeropuerto. Presta más atención por donde caminas, espetó él con un tono gélido, ajustándose la corbata de seda sin dignarse a mirarla directamente a los ojos. La arrogancia en su voz fue como una chispa que encendió la indignación de Anita. Levantó la vista, dispuesta a enfrentarlo, y se encontró con un rostro que era, para su fastidio, absurdamente atractivo. Tenía unos ojos marrones oscuros, profundos y magnéticos, muy característicos de los hombres españoles, y una mandíbula definida que parecía haber sido esculpida por un artista renacentista. Una belleza clásica que resultaba insultante. Sin embargo, la soberbia que emanaba de él era casi palpable, como un perfume caro y abrumador que impregnaba el aire a su alrededor. Perdona, pero quien se cruzó en el camino de quién, replicó ella con acidez, mientras se agachaba para recoger sus documentos esparcidos. Si no me equivoco, eras tú quien estaba parado en mitad del pasillo como una estatua. Su tono era desafiante. Él finalmente bajó la mirada, y por una fracción de segundo, sus ojos oscuros se encontraron con los de ella. Anita sintió una extraña sacudida en el estómago, una sensación similar a tener un enjambre de mariposas realizando acrobacias mortales en su interior. Fue una conexión fugaz pero intensa, un chispazo eléctrico que la tomó completamente por sorpresa y la dejó momentáneamente sin palabras, algo muy poco habitual en ella. Tengo prisa, declaró él con simpleza, como si esa frase fuera un salvoconducto universal que justificara su falta de cortesía y su actitud displicente. Su voz era grave y resonó en el bullicio del aeropuerto, cargada de una impaciencia que a Anita le pareció ofensiva. Era la típica excusa de quien se cree por encima de las normas sociales más básicas, de la simple amabilidad. Ah, por supuesto, porque eres la única persona con prisa en un aeropuerto, ¿no es así?, contestó Anita con un sarcasmo afilado, poniéndose de pie y colocando las manos en su cintura en un gesto de claro desafío. ¡Qué personaje tan ridículo y engreído eres! No pudo contener las palabras que salieron de su boca antes de que pudiera filtrarlas por el tamiz de la prudencia.
Los ojos de él se entornaron levemente, y una sonrisa torcida, casi imperceptible, se dibujó en la comisura de sus labios. La expresión de su rostro cambió de la indiferencia al interés, como si el desafío de Anita le resultara entretenido. Ridículo y engreído, repitió él con un tono divertido, saboreando las palabras como si fueran un vino de una cosecha peculiar. La diversión en su voz la irritó todavía más. Exactamente, confirmó ella, sintiendo como sus mejillas comenzaban a arder. Seguramente eres uno de esos ejecutivos que se consideran la última maravilla del mundo y tratan a los demás como si fueran seres inferiores, meros obstáculos en su camino. La descripción le pareció perfecta, un retrato hablado de la impresión que aquel hombre le estaba causando en ese momento. Él soltó una risa baja y contenida, un sonido gutural que, para desconcierto de Anita, provocó que su corazón se acelerara de una forma inexplicable. No entendía por qué una reacción tan simple podía tener un efecto tan profundo en ella, una contradicción que la confundió y la enfureció a partes iguales. Era una reacción física que su mente no lograba comprender ni justificar. Una teoría bastante interesante, murmuró él, recuperando su maletín de cuero del suelo con un movimiento elegante y fluido. Mucha suerte con lo que sea que tengas que hacer. Su tono era condescendiente, como si estuviera hablando con una niña que acaba de tener una rabieta. Le dio una última mirada que era una mezcla de diversión y desdén. Y sin más, se dio la vuelta y se alejó con paso decidido, perdiéndose entre la multitud de viajeros. Dejó a Anita plantada en medio del pasillo, con las mejillas encendidas por la rabia y por alguna otra emoción que prefirió no analizar en ese momento. Se sentía furiosa, humillada y extrañamente afectada por aquel encuentro tan fugaz como irritante. Recogió el último de sus papeles del suelo, alisándolo con manos temblorosas. El hombre ya había desaparecido, pero la estela de su arrogancia y de su perfume caro parecía flotar todavía en el aire. Anita respiró hondo, tratando de calmar el torbellino de emociones que la agitaba por dentro. No podía permitir que un simple idiota arruinara un día tan importante. Se recompuso lo mejor que pudo, ajustándose la chaqueta y asegurándose de que su cabello no fuera un completo desastre. La imagen del hombre, su rostro, su sonrisa torcida, se negaba a desaparecer de su mente. Sacudió la cabeza con fuerza, como si con ese gesto pudiera expulsar su recuerdo. Tenía que concentrarse en lo que realmente importaba, la reunión. Con una nueva determinación, reanudó su carrera hacia la salida, aunque ahora un nuevo pensamiento se había instalado en su mente. ¿Y si Madrid estaba lleno de hombres como él? La idea le produjo un escalofrío. Esperaba sinceramente que no, porque no estaba segura de tener la paciencia suficiente para lidiar con tanta arrogancia concentrada en una sola ciudad. Mientras el taxi la llevaba hacia su destino, el recuerdo de esos ojos marrones y esa sonrisa condescendiente volvía una y otra vez. Anita se prometió a sí misma que olvidaría ese desagradable incidente. Al fin y al cabo, era muy poco probable que volviera a cruzarse en su camino. Era una ciudad enorme, un simple encuentro casual sin la menor importancia. O eso quería creer. 3 horas más tarde, un tiempo que pareció volar, Anita se encontraba sentada en la imponente sala de reuniones de Lombardi y Asociados. La empresa de consultoría más prestigiosa de Madrid ocupaba las últimas plantas de un rascacielos de cristal que ofrecía unas vistas espectaculares de la ciudad. Había logrado llegar justo a tiempo, una pequeña victoria que celebró internamente con un suspiro de alivio. Una ducha veloz en el hotel cercano y su mejor blazer azul marino habían obrado milagros, transformando su apariencia de viajera estresada a la de una profesional segura y competente. Ahora solo necesitaba que su desempeño estuviera a la altura de las circunstancias y causara una primera impresión memorable. El futuro de su carrera en España dependía de los próximos minutos, de las palabras que eligiera. Estimados colegas, me gustaría presentarles a nuestra nueva directora de Marketing Internacional, la señorita Anita Maldini, anunció Rosita, la directora de Recursos Humanos. Una mujer de aspecto amable y sonrisa cálida.
Su voz resonó en la sala, captando la atención de todos los presentes. Viene directamente desde Buenos Aires y estamos seguros de que revolucionará nuestros proyectos con América Latina. Anita se puso de pie y sonrió con la mayor naturalidad que pudo, saludando con un gesto de la mano a los rostros curiosos que la observaban desde alrededor de la larga mesa de caoba. El ambiente parecía acogedor y todos parecían amables, lo que ayudó a calmar un poco los nervios que aún sentía. La bienvenida parecía sincera, un buen augurio para su nueva etapa profesional. Y ahora, continuó Rosita con un tono que sugería un momento importante, nuestro CEO quisiera darle la bienvenida personalmente. Todas las miradas se dirigieron hacia la puerta de la sala de reuniones, que se abrió en ese preciso instante con un suave movimiento. Anita contuvo la respiración, preparándose para conocer al líder de la compañía. La expectación en la sala era palpable. Lo que vio a continuación hizo que casi se atragantara con su propio aliento. El aire pareció volverse denso, pesado, y el tiempo se detuvo por un instante. Era él. El hombre ridículo y engreído del aeropuerto, el mismo individuo con el que había tenido un altercado apenas unas horas antes, estaba parado en el umbral de la puerta, observando la sala con una autoridad natural. Eduardo Lombardi entró en la sala con la misma postura confiada y la misma aura de arrogancia que Anita recordaba perfectamente. Sin embargo, en el momento en que sus ojos se cruzaron con los de ella, su expresión experimentó una transformación completa. La sorpresa inicial dio paso a un destello de reconocimiento, y la sonrisa profesional que traía se convirtió en algo muy distinto. Su sonrisa se torció en ese mismo gesto divertido y condescendiente que ella detestaba, una mueca que parecía decir que el universo tenía un retorcido sentido del humor. Anita Maldini, dijo él lentamente, pronunciando su nombre como si estuviera degustando cada sílaba, paladeando la ironía de la situación. ¡Qué placer tan absolutamente inesperado! Su voz grave llenó el silencio que se había instalado. El silencio en la sala era tan denso que se podía cortar con un cuchillo. Todos los presentes miraban de Anita a Eduardo y viceversa, intentando descifrar la tensión casi eléctrica que flotaba en el ambiente. La confusión era evidente en los rostros de sus nuevos compañeros, que no entendían el significado oculto detrás de aquella extraña presentación. Nadie se atrevía a pronunciar palabra. ¿Acaso ya se conocen?, preguntó finalmente Rosita, la directora de Recursos Humanos, rompiendo el hechizo con una voz teñida de perplejidad. Su pregunta flotó en el aire, cargada de una curiosidad que compartían todos en la sala. Anita sintió que todas las miradas se clavaban en ella, esperando una explicación que no sabía cómo dar sin quedar en completo ridículo. Eduardo se acercó a la mesa sin apartar la vista de Anita, quien se sentía completamente congelada en su silla, incapaz de moverse o de articular palabra. Digamos que tuvimos un encuentro fortuito esta misma mañana, respondió él, su voz cargada de un doble sentido que solo ellos dos podían comprender. Extendió su mano hacia ella, un gesto formal que contrastaba con la burla en sus ojos. Aparentemente, soy un ejecutivo ridículo y engreído que se cree la última maravilla del mundo. Las palabras de Eduardo, una cita casi exacta de lo que ella le había dicho en el aeropuerto, resonaron en la mente de Anita como una sentencia de muerte profesional. Sintió como la sangre abandonaba su rostro, dejándola pálida y sin aliento. Estaba oficialmente acabada en su primer día de trabajo. Había insultado, sin saberlo, a su propio jefe, al hombre más poderoso de la empresa. Pero cuando su mano temblorosa tocó la de él para saludarlo, sintió la misma descarga eléctrica de antes, solo que esta vez la sensación fue mucho más intensa, un torbellino de emociones que la dejó aún más confundida. La conexión era innegable, por mucho que quisiera negarla. Señor Lombardi, logró murmurar, su voz apenas un susurro ahogado por la vergüenza. Yo no tenía idea. Las palabras sonaban huecas, insuficientes para describir la magnitud de su error. No había excusa posible para lo que había sucedido, para la terrible primera impresión que, sin querer, había dado. Era una situación imposible de remediar.
Por supuesto que no tenías idea, la interrumpió él, apretando su mano un segundo más de lo estrictamente necesario, un gesto sutil de poder. Después de todo, las personas ridículas y engreídas rara vez se presentan de manera adecuada, ¿no es cierto? Su comentario provocó una oleada de risas contenidas entre los demás miembros del equipo, que lo interpretaron como una broma interna. Solo Anita pudo percibir el brillo malicioso en la profundidad de sus ojos oscuros, una chispa que le indicaba que aquello no era una broma, sino una advertencia. Eduardo finalmente soltó su mano y se dirigió al resto del equipo con una profesionalidad impecable. Estoy seguro de que Anita será una adición muy interesante a nuestra empresa, afirmó, mirándola directamente. Tengo muchas ganas de trabajar más de cerca con ella. La frase estaba cargada de una intención que a Anita se le antojó peligrosa. Tragó saliva con dificultad, sintiendo un nudo en la garganta. Tenía el presentimiento de que sus próximos meses en Madrid iban a ser mucho más complicados y desafiantes de lo que jamás había imaginado. La reunión continuó, pero Anita apenas pudo concentrarse. Las palabras de Eduardo resonaban en su cabeza una y otra vez. ¿La despediría? ¿O disfrutaría haciéndole la vida imposible como una especie de venganza personal? Las posibilidades eran aterradoras y no sabía cuál de ellas era peor. Se sentía atrapada en una pesadilla de la que no podía despertar. Y, sin embargo, por algún motivo que no lograba explicar ni a sí misma, una parte de ella se sentía extrañamente emocionada. Aquel hombre era un desafío, un enigma envuelto en arrogancia y trajes caros. Y si había algo que a Anita le gustaba más que nada en el mundo, era un buen desafío. Quizás, solo quizás, Madrid no sería tan aburrido después de todo. Anita pasó la noche entera dando vueltas en la cama de su hotel, incapaz de conciliar el sueño. La expresión divertida en el rostro de Eduardo Lombardi cuando la había reconocido en la sala de reuniones se repetía en su mente como una película en bucle. Cada vez que intentaba cerrar los ojos, la imagen de esa sonrisa torcida aparecía, provocándole un revoltijo en el estómago. Era una mezcla de ansiedad y una extraña fascinación que no podía controlar. Por un lado, sentía la imperiosa necesidad de esconderse bajo las sábanas y no salir nunca más. Por otro, una curiosidad morbosa la impulsaba a querer saber más sobre aquel hombre. Anita, eres una profesional consumada, se dijo en voz alta frente al espejo del baño, mientras se preparaba para su segundo día. Se miró fijamente a los ojos, buscando reafirmar su propia confianza. Él es tu jefe, tú eres la nueva empleada. Lo que sucedió en el aeropuerto fue simplemente un desafortunado malentendido que ambos superarán. Estaba decidida a manejar la situación con la mayor profesionalidad posible, a demostrar que su valía iba mucho más allá de un primer encuentro desastroso. Pero toda su determinación, construida con tanto esmero durante las primeras horas de la mañana, se evaporó en el instante en que llegó a la oficina. Justo cuando salía del ascensor, lo vio. Eduardo Lombardi sostenía una taza de café en la mano y vestía un traje azul marino que le sentaba tan ridículamente bien que debería ser ilegal. Su presencia llenaba el espacio. Buenos días, Anita, dijo él con esa voz grave y profunda que parecía estar diseñada a propósito para hacerla temblar. El sonido de su nombre en sus labios tuvo un efecto inesperado en ella. ¿Has dormido bien? Espero sinceramente que no hayas tenido pesadillas protagonizadas por ejecutivos ridículos y engreídos. Su tono era burlón, pero había algo más en su mirada. Anita sintió cómo sus mejillas se encendían al instante, adquiriendo un intenso color carmesí que la delataba. Buenos días, señor Lombardi. He dormido a la perfección, muchas gracias por su interés, respondió, intentando que su voz sonara firme y profesional, aunque por dentro se sentía como una adolescente nerviosa. La formalidad era su único escudo en ese momento. Eduardo, por favor, la corrigió él, deteniéndose justo delante de ella, invadiendo sutilmente su espacio personal. En esta empresa preferimos un ambiente más informal. Bueno, la mayor parte del tiempo, claro está.
El aroma de su colonia, una sofisticada mezcla de madera y cítricos, se combinaba con el del café recién hecho, creando una fragancia que a Anita le resultó inexplicablemente atractiva. Retrocedió un paso, buscando una distancia segura que le permitiera pensar con mayor claridad y recuperar el control de sus sentidos. Por supuesto. Eduardo. Entendido, logró decir, asintiendo con la cabeza. La familiaridad que él proponía se sentía como un campo de minas, un territorio peligroso que no estaba segura de querer explorar. Era una trampa y lo sabía. Perfecto. Rosita te mostrará cuál es tu despacho y después quiero verte en el mío a las 10 en punto, le indicó él, retomando su tono deseo. Tenemos que hablar sobre los primeros proyectos que te asignaremos. Algo en la manera en que pronunció la palabra hablar hizo que Anita sospechara que esa conversación sería cualquier cosa menos estrictamente profesional. La oficina que le asignaron era simplemente preciosa. Tenía unos ventanales enormes que ofrecían una vista panorámica de la Gran Vía, un escritorio de diseño moderno y una silla ergonómica que probablemente costaba más que su alquiler mensual en Buenos Aires. Rosita, con su habitual amabilidad, le explicó el funcionamiento de todos los sistemas de la empresa. Le presentó a más compañeros y le entregó una pila de documentos para que se fuera familiarizando con los proyectos en curso. Todo era perfecto, idílico, excepto por un pequeño y perturbador detalle. Cada 5 minutos, de forma casi inevitable, Anita levantaba la vista de sus papeles y veía a Eduardo paseándose por la oficina, hablando con diferentes empleados. Y cada vez que sus miradas se cruzaban a través del cristal de su despacho, él le dedicaba una de esas sonrisas enigmáticas que la hacían olvidar momentáneamente cómo se suponía que debía respirar. Era un juego sutil, una distracción constante que minaba su concentración y la mantenía en un estado de alerta permanente. Se sentía observada, analizada y, extrañamente, desafiada. A las 10 en punto, con una puntualidad casi militar, llamó a la puerta de su oficina. Adelante, escuchó su voz profunda desde el interior. Eduardo estaba sentado detrás de un escritorio de madera noble, de un tamaño descomunal, leyendo unos documentos con atención. Su despacho era impresionante, un reflejo de su personalidad, moderno, elegante y con un aire de poder innegable. Las paredes estaban adornadas con obras de arte contemporáneo que seguramente valían una pequeña fortuna. Pero lo que más captó la atención de Anita no fue la decoración, sino una fotografía que reposaba sobre su escritorio. En ella, un Eduardo más joven sonreía junto a una mujer mayor que claramente era su madre, en lo que parecía ser una celebración familiar. Aquella imagen le mostró una faceta diferente de él, más humana y cercana, una pequeña grieta en su fachada de ejecutivo implacable. ¿Te gusta la vista?, preguntó él, siguiendo la dirección de su mirada hacia el enorme ventanal que dominaba la ciudad. Su pregunta la sacó de sus cavilaciones. Es increíble, admitió ella, sentándose en la silla frente a su escritorio. Toda la oficina es realmente impresionante, añadió, sintiendo la necesidad de llenar el silencio. Mi abuelo fue quien fundó esta empresa hace 40 años, explicó Eduardo, recostándose cómodamente en su silla. Comenzó con solo 2 empleados en un pequeño sótano. Ahora somos más de 200 personas repartidas en 3 países diferentes. Hablaba con un orgullo palpable. Anita lo observó con una nueva curiosidad. Había algo distinto en su tono cuando hablaba de la empresa, una pasión genuina que lo humanizaba. Debe ser una presión enorme llevar ese legado sobre tus hombros, comentó ella sin pensarlo demasiado. La observación pareció sorprender a Eduardo, como si no esperara ese tipo de comentario por su parte. Lo es, admitió él tras un breve silencio. Pero ya basta de hablar de mí. Hablemos de ti, ¿qué tal fue tu primer día ayer después de nuestro encuentro? La pregunta estaba cargada de ironía. Humillante, respondió Anita con una sinceridad que ni ella misma esperaba. Por un momento pensé que me ibas a despedir en el acto, sin darme oportunidad de explicar nada.
Para su sorpresa, Eduardo soltó una carcajada, y esta vez fue una risa genuina y sonora, no esa sonrisa torcida y calculada que le había mostrado hasta ahora. ¿Despedirte, Anita? Tu currículum es impresionante. Triplicaste las ventas de tu empresa anterior en Argentina. Hablas 4 idiomas y tienes un máster en marketing internacional. ¿Por qué te despediría por decirme unas cuantas verdades? Anita había dedicado toda la noche, sin descanso, a trabajar en la propuesta para Corazón de México. Su pequeño apartamento temporal, que aún olía a nuevo, se había transformado en un caótico centro de operaciones. Papeles esparcidos por la mesa del comedor, tazas de café vacías acumuladas junto al fregadero y notas adhesivas de colores pegadas en cada superficie disponible. Cuando finalmente levantó la vista y miró el reloj, se dio cuenta de que ya eran las 6 de la mañana. La reunión con Eduardo y, ahora también, con Magali, era a las 10. Perfecto, murmuró con ironía mientras se observaba en el espejo del baño. Tenía unas ojeras que podrían competir con las de un mapache, pero su propuesta era, en su opinión, absolutamente brillante. O al menos, eso era lo que esperaba fervientemente. Confiaba en su instinto y en las horas de trabajo invertidas. Llegó a la oficina una hora antes de lo previsto, una costumbre que siempre le había dado buenos resultados. Imprimió varias copias de su presentación, encuadernadas con esmero, y se refugió en el baño de mujeres para practicar su discurso frente al espejo. Estaba tan inmersa en su ensayo que no se percató de que Lorena, la recepcionista, la había encontrado gesticulando y hablando sola. «¿Todo en orden, Anita?», preguntó la joven con una mezcla de curiosidad y preocupación. «Perfectamente», respondió Anita, fingiendo una naturalidad que no sentía. «Solo preparándome para una reunión importante. Me ayuda a ordenar las ideas». A las 10 en punto, con una precisión de cirujano, llamó a la puerta del despacho de Eduardo. «Adelante», escuchó su voz desde el interior. Al entrar, confirmó sus sospechas. Eduardo no estaba solo. Magali estaba cómodamente sentada en el sofá de cuero negro, con una tablet en la mano y esa sonrisa perfecta que Anita ya había aprendido a interpretar como una señal de peligro. «Ah, Anita», dijo Eduardo, levantándose de su escritorio con un gesto de bienvenida que a ella le pareció un poco forzado. «Magali va a participar en la reunión. Al final, este será un proyecto conjunto entre nuestros departamentos». Anita sintió como su estómago se encogía en un nudo apretado. No había preparado su presentación con Magali como parte de la audiencia. «Por supuesto, me parece una excelente idea», logró decir, sentándose en la silla que Eduardo le ofrecía y colocando su carpeta sobre la mesa. «Bien», dijo Eduardo, acomodándose en el sofá junto a Magali, una proximidad que no pasó desapercibida para Anita. «Sorpréndenos». La palabra resonó en la sala como un desafío directo, un guante arrojado a sus pies. Anita respiró hondo, reunió toda su confianza y comenzó su exposición. Había estructurado su propuesta en 3 fases claras y concisas: una investigación exhaustiva del mercado español, una estrategia de adaptación de la marca que mantuviera la autenticidad mexicana, y un plan de lanzamiento innovador que incluía colaboraciones con influencers latinos residentes en España. «La clave del éxito», explicó con convicción mientras mostraba sus gráficos en la gran pantalla, «es no perder la esencia de México, pero al mismo tiempo, hacerla accesible y atractiva para el paladar español». Su voz era firme, su pasión por el proyecto, evidente. «Propongo que mantengamos los platos más tradicionales, pero ofrezcamos versiones adaptadas junto a las originales para atraer a un público más amplio». Eduardo se inclinó hacia adelante, visiblemente interesado, con los codos apoyados en las rodillas. «¿Puedes darnos un ejemplo más específico?». Su pregunta demostraba que estaba prestando atención, que su idea había captado su interés. «Claro. Los tacos al pastor son deliciosos, pero para un español promedio, el nivel de picante puede resultar demasiado intenso», explicó Anita. «Podríamos ofrecer los tacos al pastor clásicos para los más atrevidos y los
tacos al pastor Madrid, que tendrían una cantidad de chile reducida, pero conservarían el resto de los sabores y especias que los hacen únicos. La idea era simple pero efectiva, una solución que respetaba la tradición al tiempo que se abría a un nuevo mercado con gustos diferentes. Interesante, murmuró Magali, pero su tono de voz sugería todo lo contrario. Había un matiz de escepticismo en su palabra, una duda velada. ¿Y cómo exactamente planeas medir el éxito de esta adaptación? Anita notó el énfasis sarcástico que había puesto en la última palabra, pero decidió mantener la compostura y no dejarse intimidar por su actitud. Tengo un plan de métricas muy detallado, respondió con calma, pasando a la siguiente diapositiva de su presentación. Desde la tasa de retención de clientes y el análisis del ticket promedio, hasta el nivel de engagement en redes sociales. También propongo la realización de focus groups mensuales durante los primeros 6 meses para obtener feedback en tiempo real. Magali intercambió una mirada rápida con Eduardo, una comunicación silenciosa que Anita no fue capaz de interpretar. Es un plan muy ambicioso, quizás demasiado, para alguien que apenas lleva 2 días en la empresa, comentó Magali, con una dulzura envenenada. Su comentario era un ataque directo a su falta de experiencia en el mercado local. Magali, comenzó a decir Eduardo, con un tono de advertencia en su voz, pero Anita lo interrumpió. No, está bien. Tiene razón, dijo, sintiéndose de repente más segura de sí misma. Soy nueva aquí, en Madrid. Pero no soy nueva en el campo del marketing internacional. En Buenos Aires, lideré el lanzamiento de una cadena de empanaderías argentinas en Brasil. Hizo una pausa, asegurándose de tener la atención de ambos. Hoy en día, esa cadena cuenta con 15 locales en las principales ciudades y factura más de 2 millones de euros al año. El silencio que siguió a sus palabras fue palpable. Eduardo la miraba con una expresión que parecía ser de pura admiración, mientras que el rostro de Magali reflejaba una clara sorpresa. Impresionante, dijo Eduardo finalmente, rompiendo el silencio. Se levantó, visiblemente emocionado por lo que acababa de escuchar. Magali, por favor, coordina con Anita todos los recursos que necesite para la investigación de mercado. Quiero que empecemos con esto de inmediato. Su decisión fue firme e instantánea, un voto de confianza que lo significaba todo. Luego se dirigió hacia Anita, y por un instante, ella pensó que iba a felicitarla con un formal apretón de manos. En lugar de eso, Eduardo le sonrió con esa sonrisa torcida que ya empezaba a conocer demasiado bien. Excelente trabajo, Anita. Sabía desde el primer momento que ibas a sorprenderme. Sus palabras, pronunciadas en un tono más bajo, la hicieron sonrojar. Esa tarde, mientras organizaba sus notas en la tranquilidad de su nueva oficina, recibió un mensaje de texto en su móvil. Era de Eduardo. Libre para cenar esta noche. Gustavo quiere conocerte en persona. Anita leyó el mensaje 5 veces, intentando descifrar su verdadero significado. ¿Era una cena de trabajo estrictamente profesional, o había algo más? Con Eduardo, nunca estaba segura. Anita se despertó esa mañana con una sonrisa tonta dibujada en el rostro y el agradable recuerdo de la cena con Eduardo y Gustavo bailando en su mente. Había algo en la forma en que Eduardo la había mirado al despedirse en la puerta de su apartamento, una intensidad en sus ojos que sugería que había querido decir algo más, pero no se había atrevido. O quizás, solo quizás, se lo estaba imaginando todo, producto del vino y de sus propias ganas de que así fuera. Con Eduardo, nunca estaba completamente segura de nada. Se duchó cantando una vieja canción de rock argentino, algo que no hacía desde hacía mucho, mucho tiempo, y eligió su atuendo con un esmero especial. No porque quisiera impresionar a nadie, se dijo, sino porque se sentía bien. Cuando llegó a la oficina, se encontró con una sorpresa que le alegró el día. Sobre su escritorio había un café humeante y un croissant recién hecho, acompañados de una nota escrita a mano con una caligrafía elegante y masculina. Para la mejor socia de proyecto. Anita sintió que su corazón daba un brinco ridículo.
Era solo un gesto amable, se recordó, nada más. Pero entonces, al morder el croissant, se dio cuenta de que era de almendras, su favorito absoluto. Un detalle que había mencionado de pasada durante la cena de la noche anterior. Eduardo había estado prestando atención, había recordado ese pequeño dato sobre ella. Aquel gesto, tan simple en apariencia, tenía un significado mucho más profundo y la conmovió más de lo que estaba dispuesta a admitir. Veo que ya has encontrado tu desayuno, dijo una voz familiar desde la puerta de su despacho. Anita levantó la vista y allí estaba él, Eduardo, apoyado casualmente contra el marco de la puerta, con esa sonrisa que ya había clasificado como peligrosa para su tranquilidad mental. Llevaba un traje de color gris oscuro que le quedaba impecable, resaltando su figura atlética. Anita tuvo que hacer un esfuerzo consciente para no quedarse mirándolo como una adolescente embobada. Muchas gracias, logró decir, levantando la nota. Aunque, técnicamente, creo que, socia de proyecto, no es un título oficial dentro de la estructura de esta empresa. Su tono era juguetón, una forma de aligerar la tensión que sentía. Bueno, tal vez sea hora de que empecemos a hacer algunas cosas oficiales, respondió Eduardo, entrando en la oficina y cerrando la puerta detrás de él. El corazón de Anita se detuvo por un instante, ¿se refería al trabajo o a algo más? ¿A qué te refieres exactamente?, preguntó, tratando de que su voz sonara indiferente, aunque sentía un torbellino de emociones por dentro. Eduardo se acercó a su escritorio, y Anita pudo volver a oler su colonia, esa mezcla adictiva de sándalo y algo más que la volvía un poco loca. Gustavo quiere que vayamos a México la próxima semana, explicó, y Anita trató de ignorar la punzada de decepción que sintió al darse cuenta de que, efectivamente, estaba hablando de trabajo. Era una tonta por pensar otra cosa. Quiere mostrarnos sus restaurantes originales, que probemos todos los platos de su menú, que conozcamos a su equipo de primera mano, continuó Eduardo. Serán 3 días intensivos en Ciudad de México. Una inmersión total en su marca. La idea era profesionalmente excitante, una oportunidad única. ¿Los dos solos?, preguntó Anita, intentando sonar profesional y no desesperada. Los dos solos, confirmó Eduardo, y había un matiz en su voz, un brillo en sus ojos, que hizo que Anita sospechara que él tampoco estaba pensando únicamente en el trabajo. ¿Te parece una buena idea? La pregunta flotó en el aire, cargada de un significado implícito. Por supuesto, respondió ella, quizás con demasiada rapidez. Es perfecto para el desarrollo del proyecto. Perfecto para el proyecto, repitió Eduardo lentamente, pero sus ojos sugerían que había otras cosas que también podrían ser perfectas en ese viaje. Antes de que Anita pudiera intentar descifrar esa mirada intensa, la puerta de su oficina se abrió de golpe, sin previo aviso. Y Eduardo, te he estado buscando por todas partes. Era Magali, entrando como un huracán. Ignoró por completo la presencia de Anita. Necesitamos hablar sobre el presupuesto del proyecto de Barcelona. Es un asunto urgente. Su tono era demandante. Magali, dijo Eduardo, con una voz que Anita ya reconocía como su tono de paciencia forzada. Como puedes ver, estoy en medio de una reunión en este momento. El ambiente se tensó de repente. Oh, exclamó Magali, fingiendo sorpresa al notar finalmente a Anita. Hola. No sabía que estabas aquí. Mentirosa, pensó Anita para sus adentros. La había visto perfectamente a través de los paneles de cristal del despacho. Buenos días, Magali, respondió Anita con su sonrisa más profesional, manteniendo la compostura a pesar de la evidente provocación. Eduardo, es realmente urgente, insistió Magali, poniendo una mano en el brazo de él de una manera que a Anita le pareció excesivamente familiar. El cliente está esperando una respuesta nuestra desde ayer. Eduardo la miró y luego miró a Anita con una expresión que parecía decir lo siento. Está bien. Anita, ¿podemos continuar esta conversación más tarde?
Por supuesto, respondió Anita, aunque lo que de verdad quería era preguntarle a Magali qué parte de estoy en una reunión no había entendido. Se fue de la oficina preguntándose qué acababa de presenciar. Magali había interrumpido a propósito, y por qué sentía como si acabara de perder una competición en la que ni siquiera sabía que estaba participando. El resto de la mañana, Anita se sumergió en la investigación, intentando ignorar las dudas que la asaltaban. Era más fácil concentrarse en el trabajo que pensar en las complicaciones que su vida personal estaba adquiriendo. A la hora del almuerzo, en la cafetería, escuchó sin querer una conversación. Era Magali, hablando con otra compañera en la mesa de al lado. No entiendo por qué Eduardo está tan obsesionado con esa argentina, decía Magali con desdén. Es guapa, sí, pero es demasiado intensa. No conoce nuestra forma de trabajar. La otra voz respondió, quizás por eso mismo. A Eduardo le gusta la gente que piensa diferente. Magali soltó una risita forzada. Conozco perfectamente sus gustos, y créeme, Anita no es su tipo. Anita sintió que la sangre le hervía en las venas. La conversación continuó, con Magali insinuando una historia profunda y complicada con Eduardo. Tenemos historia, mucha historia, concluyó. Anita se levantó, habiendo escuchado suficiente. Al pasar junto a su mesa, Magali la detuvo con una sonrisa falsa. Hola, Anita. Espero que el proyecto no sea demasiado abrumador para ti. El desafío era claro. El aeropuerto de Madrid-Barajas estaba sorprendentemente tranquilo a las 6 de la mañana de un lunes. Anita llegó arrastrando su maleta y con una gran taza de café en la mano, sintiéndose nerviosa por razones que iban mucho más allá de un simple viaje de trabajo. La perspectiva de pasar 3 días a solas con Eduardo en un país extranjero era a la vez emocionante y aterradora. Eduardo ya la estaba esperando en la puerta de embarque, vestido de manera informal con unos vaqueros oscuros y una camisa de lino blanco que lo hacían parecer relajado y absurdamente atractivo. Cuando la vio llegar, se levantó con una sonrisa que parecía genuinamente feliz. Buenos días, compañera de aventuras, dijo, tomando su maleta para ayudarla. ¿Lista para conquistar México? Tan lista como se puede estar a las 6 de la mañana, respondió Anita, tratando de sonar más despierta de lo que realmente se sentía. Aunque debo admitir que estoy muy emocionada. Es mi primera vez en México. La conversación fluyó con naturalidad mientras esperaban para embarcar, muy diferente a la tensión que solía haber entre ellos en la oficina. Y mi primera vez en México con una experta argentina que pretende enseñarme sobre la auténtica comida latinoamericana, bromeó ella. Eduardo se rió, un sonido franco y abierto que hizo que varias personas en la sala de espera se giraran a mirarlo. La clase ejecutiva fue una revelación, los asientos eran como pequeñas cápsulas privadas, un lujo que Anita nunca había experimentado. Gustavo insistió, explicó Eduardo mientras se acomodaban. Dice que no puede mandar a sus futuros socios en asientos incómodos. La palabra socios flotó en el aire entre ellos. Si todo sale bien con este proyecto, Gustavo quiere establecer una sociedad a largo plazo entre nuestras empresas. La noticia era fantástica, pero Anita sentía que había algo más. Lejos del ambiente formal de la oficina, Eduardo era una persona completamente diferente. Se mostró divertido, relajado e increíblemente inteligente, con una habilidad especial para hacer que Anita se sintiera como la persona más interesante del mundo. Pasaron las primeras horas del vuelo discutiendo estrategias para el proyecto, pero poco a poco, la conversación derivó hacia temas más personales. Eduardo le habló de su infancia en Salamanca, de cómo al principio había odiado la idea de heredar la empresa de su abuelo, pero con el tiempo había terminado enamorándose del trabajo y del legado familiar. Anita, a su vez, le contó historias de Buenos Aires, de su familia, y de las razones que la habían impulsado a tomar el riesgo de mudarse a España. ¿No te da miedo a veces?, le preguntó Eduardo mientras almorzaban. Dejarlo todo atrás, empezar de cero en un país completamente diferente. Anita meditó su respuesta por un momento. Aterrada,
admitió con sinceridad, pero también emocionada. Hay algo increíblemente liberador en la oportunidad de reinventarse, ¿no te parece? Su confesión fue honesta y vulnerable. Eduardo la miró de una manera tan intensa que Anita sintió un revoloteo en el estómago. Sí, dijo él lentamente, con una profundidad en su voz que la conmovió. Creo que entiendo perfectamente a qué te refieres. Había un subtexto en sus palabras, una sensación de que no estaban hablando únicamente de mudarse de país, sino de algo mucho más profundo y personal. Cuando aterrizaron en Ciudad de México, Gustavo los estaba esperando con una sonrisa que podría haber iluminado todo el terminal. Los abrazó a ambos como si fueran viejos amigos y los llevó a un hotel boutique en el corazón de la ciudad, un edificio colonial renovado con un gusto exquisito. Sus habitaciones estaban en el mismo piso, una al lado de la otra. Descansen un poco, les dijo Gustavo. Esta noche los llevo a cenar al mejor restaurante de la ciudad. No es mío, añadió con una sonrisa, pero es donde aprendí que la comida debe ser más que sabor, debe ser una emoción. Esa noche, cuando Eduardo llamó a su puerta, Anita sintió un nudo de anticipación. Se había puesto un vestido sencillo pero elegante. El restaurante era exactamente el tipo de lugar que uno esperaría encontrar en una película romántica. Luces tenues, música de guitarra en vivo y un ambiente tan íntimo que era imposible no sentirse como si estuvieran en una cita. En este lugar conocí a mi esposa hace 30 años, les confesó Gustavo, creando un ambiente aún más especial y cargado de significado. La comida fue una experiencia espectacular, una explosión de sabores auténticos que deleitó sus sentidos. Pero lo que Anita más disfrutó fue observar a Eduardo, ver cómo sus ojos se iluminaban con cada nuevo plato que probaba, como un niño descubriendo un mundo nuevo. Su genuino asombro y disfrute la hicieron sonreír. Era una faceta de él que nunca había visto. Después de la cena, Gustavo los llevó a pasear por el centro histórico, cuyas calles vibraban de vida. Y entonces, con un guiño cómplice que no era nada sutil, se despidió y los dejó solos en medio de una plaza iluminada. Bueno, supongo que tenemos la noche libre, dijo Eduardo, metiendo las manos en los bolsillos de su pantalón. Caminaron sin rumbo fijo, hablando de todo y de nada, con una facilidad y una comodidad que a ambos les sorprendió. Se sentían como si se conocieran de toda la vida. En una pequeña plaza, junto a una fuente de cantera, Eduardo se detuvo y se giró hacia ella. Anita, ¿puedo preguntarte algo? ¿Cómo es que alguien como tú estaba soltera en Buenos Aires? La pregunta la tomó por sorpresa. ¿Alguien como yo? Eduardo sonrió. Inteligente, divertida, hermosa y lo suficientemente valiente como para querer conquistar el mundo. Anita sintió que su corazón se aceleraba. Estaba demasiado concentrada en mi carrera, respondió honestamente. ¿Y ahora? Preguntó él, acortando la distancia entre ellos. Ahora las cosas son más complicadas. ¿Por qué complicadas? Susurró Eduardo, acercándose un paso más. Porque mi jefe español, a quien inicialmente consideré ridículo y engreído, comenzó a decir ella. Inicialmente, la interrumpió él con una sonrisa. Inicialmente, confirmó ella, descubrí que también es inteligente, divertido y que tiene una forma de mirarme que me hace olvidar mi propio nombre. ¿Y cómo te miro? Preguntó él, su voz apenas un murmullo. Como si fuera la única persona en la habitación, susurró Anita. Es porque, para mí, lo eres, respondió él. Y antes de que Anita pudiera procesar esas palabras, Eduardo se inclinó y la besó. Fue un beso tierno al principio, casi una pregunta, que se intensificó cuando ella le respondió. Cuando finalmente se separaron, ambos estaban sin aliento, con los corazones latiendo a un ritmo desenfrenado. Anita, murmuró Eduardo, apoyando su frente contra la de ella, con los ojos cerrados. He estado queriendo hacer eso desde el preciso instante en que te reconocí en aquella sala de reuniones, cuando entraste con esa mezcla de pánico y desafío en la mirada. Solo desde entonces, bromeó ella para aligerar la intensidad del momento, aunque su propia voz temblaba ligeramente.
Bueno, quizás un poco desde el aeropuerto, admitió él con una sonrisa culpable, pero en ese momento, te confieso que solo quería besarte para que dejaras de insultarme con tanta elocuencia. Anita se rió, y el sonido resonó en la plaza silenciosa. Y ahora, continuó él, volviéndose serio de nuevo, ahora quiero besarte porque simplemente no puedo imaginar no hacerlo. Y la besó otra vez, un beso más profundo, más apasionado, cargado de toda la tensión y el deseo que habían estado acumulando desde su primer encuentro. Un beso que sellaba un nuevo comienzo, lejos de las complicaciones de su vida en Madrid. Cuando se separaron por segunda vez, Eduardo tomó su mano con delicadeza y la llevó a sentarse en el borde de la fuente de piedra. Tengo que confesarte algo importante, dijo él, jugando con los dedos de ella, con una expresión seria en el rostro que la intrigó. ¿Qué sucede?, preguntó ella, sintiendo un repentino nudo de nerviosismo en el estómago. Este viaje a México no era completamente necesario desde un punto de vista estrictamente profesional, admitió él, sin mirarla a los ojos. Podríamos haber gestionado perfectamente toda la fase inicial del proyecto desde Madrid, a través de reuniones virtuales. Anita lo miró, completamente sorprendida, sin entender a dónde quería llegar con aquella confesión. ¿Qué quieres decir con eso?, inquirió ella, confundida. Quiero decir que cuando Gustavo sugirió que viniéramos ambos, yo podría haberme negado. Podría haber enviado a alguien más de mi equipo. Podría haber manejado todo por videollamadas, como hacemos con tantos otros clientes, explicó él, levantando finalmente la vista para encontrarse con la de ella. Pero no lo hiciste. No, no lo hice, confirmó Eduardo, su voz apenas un susurro. Porque quería tener este tiempo contigo. Lejos de la oficina, lejos de las miradas de los demás, lejos de Magali, lejos de todas las posibles complicaciones. Solo nosotros dos, en un lugar nuevo. Anita sintió una cálida sensación expandiéndose por su pecho, una mezcla de sorpresa y una felicidad abrumadora. ¿Y qué pasará cuando regresemos a Madrid?, preguntó ella, la duda asomándose en su voz. No lo sé con certeza, admitió Eduardo con honestidad, pero lo que sí sé es que no quiero seguir fingiendo que esto que está pasando entre nosotros no es real. Se inclinó y le dio un beso suave y corto en los labios. Esto, murmuró contra su boca. Lo que sea que esto sea. Regresaron al hotel caminando muy despacio, tomados de la mano, como si ninguno de los dos quisiera que esa noche mágica terminara. El silencio entre ellos no era incómodo, sino todo lo contrario, estaba lleno de palabras no dichas, de emociones nuevas y abrumadoras. Cuando llegaron al ascensor del hotel, la tensión y el deseo entre ellos eran casi palpables. Eduardo presionó el botón del piso donde se encontraban sus habitaciones, y Anita trató de no pensar en el hecho de que en pocos minutos estarían solos en un pasillo silencioso, con sus puertas una al lado de la otra. El corto trayecto en el ascensor se sintió como una eternidad, un espacio suspendido en el tiempo donde solo existían sus miradas y el roce de sus manos. Cuando las puertas del ascensor se abrieron, caminaron hacia sus respectivas habitaciones en un silencio cargado de electricidad. Eduardo se detuvo frente a la puerta de la habitación de Anita. Buenas noches, dijo él, pero su cuerpo no hizo ningún movimiento para irse. Buenas noches, respondió ella, pero tampoco hizo ningún ademán de entrar en su habitación. Se quedaron allí, parados en el pasillo, simplemente mirándose el uno al otro. Anita podía sentir la energía que vibraba en el aire entre ellos, una atracción magnética que era imposible de ignorar. Anita, dijo Eduardo finalmente, su voz un poco más ronca de lo habitual. Sí, respondió ella, conteniendo la respiración, esperando lo que vendría a continuación. Mañana, frente a Gustavo y su equipo, vamos a tener que pretender que somos solo colegas, que nada ha cambiado entre nosotros, dijo él, con un tono serio. Lo sé, asintió ella. Pero esta noche, continuó él, acortando la poca distancia que los separaba, esta noche no somos colegas. La frase de Anita, terminando la suya, sonó como una invitación.
Eduardo sonrió, y fue esa sonrisa torcida que a ella la volvía completamente loca. Pero ahora había algo nuevo en ella, algo más íntimo, más prometedor, desprovisto de toda la arrogancia inicial. ¿Quieres pasar?, preguntó Anita, sorprendiéndose a sí misma con su propia audacia, con la claridad de su deseo. Ya no había vuelta atrás, y no quería que la hubiera. ¿Estás completamente segura?, preguntó él, buscando en sus ojos una confirmación, queriendo asegurarse de que ambos estaban en la misma página. En lugar de responder con palabras, Anita simplemente abrió la puerta de su habitación y se giró hacia él, dejando el camino libre. Su mirada era toda la respuesta que él necesitaba. «¿Vienes?», susurró. Eduardo no necesitó más invitación. Entró en la habitación y cerró la puerta detrás de él, sellando el mundo exterior y dejando solo espacio para ellos dos. La mañana siguiente, Anita se despertó con los cálidos rayos de sol mexicano filtrándose a través de las cortinas y el brazo de Eduardo rodeando su cintura con una posesividad reconfortante. Se sentía en paz. Por un momento, se quedó completamente inmóvil, disfrutando de la sensación de su respiración tranquila contra su cuello y el peso de su cuerpo junto al suyo. La noche anterior había sido simplemente perfecta. No solo la parte física, que había sido increíble, sino toda la experiencia. Habían hablado hasta las 3 de la mañana, compartiendo historias, sueños y miedos. Anita había descubierto que Eduardo era un hombre aún más complejo y fascinante de lo que había imaginado. Era vulnerable debajo de su fachada de confianza, reflexivo debajo de su humor sarcástico y completamente diferente del hombre arrogante que había conocido por accidente en el aeropuerto. Se había enamorado no solo del hombre que era, sino del que le permitía ser. El regreso a Madrid fue como despertar de un sueño idílico para caer de bruces en la fría y cruda realidad. El aeropuerto los recibió con una lluvia persistente y unas temperaturas que se sentían glaciales después del cálido abrazo de México. Mientras esperaban sus maletas, Anita sintió como la burbuja mágica en la que habían vivido los últimos 3 días se desvanecía. Al llegar a la oficina a la mañana siguiente, la primera persona que vio fue a Magali, hablando animadamente con la recepcionista. Al ver a Anita, su sonrisa se tensó. «Anita, bienvenida, ¿qué tal fue México?», preguntó con una dulzura fingida. «Increíble, el proyecto va a ser fantástico», respondió Anita, tratando de sonar casual y puramente profesional. «Qué bien», dijo Magali, pero había un matiz en su tono que puso a Anita en alerta. «Eduardo ya está en su despacho», parecía muy satisfecho con el viaje. La forma en que pronunció la palabra satisfecho hizo que Anita sintiera un nudo en el estómago. Decidió no morder el anzuelo y se dirigió a su oficina, pero sintió la mirada de Magali clavada en su espalda. La mañana transcurrió en una tensa calma hasta que Magali apareció en su puerta. «¿Puedo hablar contigo un momento?», preguntó, su expresión inusualmente seria. La guió hasta una mesa apartada en la cafetería. «Anita, me caes bien», comenzó, y Anita supo que nada bueno vendría después de un inicio como ese. «Eres inteligente y talentosa, pero hay cosas sobre Eduardo que no sabes». «¿Qué tipo de cosas?», preguntó Anita, preparándose para lo peor. «Eduardo es complicado cuando se trata de relaciones, especialmente si son en el trabajo», dijo Magali, con una expresión que parecía de genuina preocupación. «¿Te ha contado sobre nosotros, sobre nuestra historia?». Anita respondió con cautela, mencionó que tenían historia, sí. Magali sonrió, pero fue una sonrisa triste, carente de alegría. ¿Historia? ¿Qué forma tan simple de describirlo? Anita, Eduardo y yo estuvimos comprometidos. La revelación cayó sobre Anita como un jarro de agua helada, dejándola sin aire. ¿Comprometidos? Íbamos a casarnos el año pasado. Pero él se asustó. Dijo que mezclar trabajo y amor era demasiado complicado. «¿Por qué me estás contando todo esto?», logró preguntar Anita, sintiendo que su mundo se tambaleaba. «Porque veo cómo te mira. Es la misma forma en que me miraba a mí al principio,
y no quiero que pases por el mismo dolor que yo pasé. Él no puede comprometerse de verdad, usa el trabajo como una excusa para evitar la intimidad real. Las palabras de Magali resonaron en su cabeza durante toda la tarde. ¿Era posible que Eduardo solo estuviera repitiendo un patrón? ¿Había malinterpretado por completo lo que había sucedido en México? A las 5, recibió un mensaje de él: ¿podemos hablar? Mi oficina. Con el corazón en un puño, se dirigió hacia allí, sintiendo que se acercaba a su propia sentencia. Eduardo estaba de pie junto a la ventana, de espaldas a la puerta. Se veía tenso. Magali me ha dicho que ha hablado contigo, dijo sin girarse. Sí, respondió ella. Él se volvió, y en su rostro había una mezcla de frustración y pesar. Anita, ¿es cierto, estuvisteis comprometidos? Él asintió. Sí, es cierto, ¿por qué no me lo contaste tú mismo? Porque es historia antigua, Anita. Terminó hace más de un año, se defendió él. Terminó porque te asustaste, porque decidiste que era demasiado complicado, lo confrontó ella, repitiendo las palabras de Magali. Eduardo la miró como si lo hubiera abofeteado. Eso no es verdad. Rompí mi compromiso, sí, pero no por las razones que ella te ha contado. Entonces, ¿por qué fue?, inquirió Anita, necesitando escuchar su versión de la historia. Porque me di cuenta de que no la amaba, respondió Eduardo con una simple y brutal honestidad. No de la manera en que un hombre debe amar a la mujer con la que va a pasar el resto de su vida. Estaba cómodo, pero no estaba enamorado. Y eso no era justo para ninguno de los dos. Anita lo estudió, buscando cualquier atisbo de mentira en su expresión. ¿Y qué me garantiza que no vas a llegar a la misma conclusión sobre mí dentro de un año? La pregunta estaba cargada de miedo. No puedo garantizarte nada, dijo él, acercándose. El amor no viene con garantías. Pero puedo decirte que lo que siento por ti es completamente diferente a lo que sentí por ella. Diferente como, susurró ella. Diferente porque contigo puedo ser completamente yo mismo. Diferente porque me haces reír de formas que no sabía que podía. Diferente porque cuando te miro, simplemente no puedo imaginar un futuro en el que no estés tú. Cada palabra parecía salir directamente de su corazón, derribando poco a poco las defensas de Anita. Sé que es aterrador, créeme, para mí también lo es. Nunca me había sentido así por nadie, continuó él, tomando sus manos. Pero, ¿sabes qué es más aterrador que esto? La idea de perderte por tener miedo de intentarlo. Anita lo miró a los ojos, viendo la vulnerabilidad y la sinceridad que había en ellos. Tenía que tomar una decisión, confiar o huir. ¿Y qué pasa con Magali? Ella todavía te ama, Eduardo, es obvio, dijo Anita, planteando el último obstáculo. Lo sé, y lo siento profundamente por ella. Pero no puedo corresponder a unos sentimientos que no tengo, respondió él con firmeza. ¿Y conmigo, qué es lo que sientes conmigo?, preguntó ella, necesitando escucharlo una vez más, con total claridad. Eduardo se acercó hasta que sus rostros quedaron a centímetros de distancia. Contigo, Anita Maldini, estoy completa, absoluta e irrevocablemente enamorado. La confesión fue un susurro que lo cambió todo. Te amo. Sé que es pronto y sé que es complicado, pero es la verdad más grande que he conocido. Las lágrimas asomaron a los ojos de Anita. Sintió como todas sus defensas y sus miedos se desmoronaban ante la fuerza de su confesión. Yo también te amo, susurró ella, y fue como si una enorme carga se liberara de su corazón. Eduardo sonrió, una sonrisa genuina y llena de alivio que ahora sabía que era solo para ella. Se rió y la besó, un beso apasionado que borró todas las dudas. Entonces, ¿vamos a intentar esto, de verdad?, preguntó él cuando se separaron. Vamos a intentarlo, confirmó ella. Pero, Eduardo, necesito que me prometas algo. Si alguna vez cambias de opinión, si decides que es demasiado complicado, quiero que me lo digas directamente.
No quiero enterarme por otros medios. Su petición era una súplica por la honestidad. Eduardo puso sus manos en sus mejillas, mirándola con una ternura infinita. Eso no va a pasar. Pero te prometo que, si alguna vez tengo una duda sobre cualquier cosa, lo hablaremos juntos. Tú y yo, contra el mundo si es necesario. Juntos, repitió ella, sellando el pacto. Habían superado su primera gran tormenta y se sentían más fuertes que nunca. Un año después, el caos habitual reinaba en el aeropuerto de Ciudad de México. Pero esta vez, Anita y Eduardo caminaban tranquilamente hacia la salida, tomados de la mano, sin ninguna prisa. Sus rostros reflejaban una felicidad serena y una confianza mutua que habían construido día a día, superando cada obstáculo que la vida les había presentado. ¿Estás lista para darles la gran noticia?, preguntó Eduardo, apretando su mano con cariño y lanzándole una mirada cómplice. Más que lista, respondió Anita, con una sonrisa radiante que iluminaba su rostro. Gustavo ya los estaba esperando junto a la puerta de llegadas con su habitual y contagiosa alegría, pero esta vez, sus ojos se fijaron inmediatamente en un nuevo detalle. El espectacular anillo de compromiso que brillaba en la mano izquierda de Anita captó toda su atención. No puede ser, gritó con tanto entusiasmo que medio aeropuerto se giró para mirarlos. Mis tortolitos finalmente se han comprometido. Se acercó a ellos y los envolvió en un abrazo de oso, efusivo y lleno de una felicidad sincera que los conmovió. Gustavo, por favor, estás montando una escena, rió Anita, contagiada por su alegría. Una escena, esto merece mucho más que una simple escena, esto merece una fiesta por todo lo alto, declaró él. De hecho, ya he organizado 3 fiestas, les recordó Eduardo, divertido. Y serán las mejores fiestas de la historia, sentenció Gustavo con una autoridad innegable. Mientras se dirigían hacia el coche, Anita reflexionaba sobre lo mucho que había cambiado su vida en el último año. Su relación con Eduardo era sólida, apasionada y estaba llena de respeto mutuo. La empresa conjunta, Lombardi y Maldini Consultores, prosperaba a un ritmo vertiginoso, con oficinas en Madrid, Barcelona y ahora, estaban abriendo una nueva sede en Ciudad de México. El proyecto de los restaurantes Corazón de México había sido un éxito tan rotundo que Gustavo ya tenía planes de expansión por toda Europa. Y ella, Anita, nunca había sido tan feliz. Se sentía plena, realizada tanto en lo profesional como en lo personal. Había encontrado en Madrid mucho más que un trabajo, había encontrado un hogar y al amor de su vida. ¿En qué piensas?, le preguntó Eduardo, notando su expresión contemplativa. En que todo esto comenzó con un torpe accidente en un aeropuerto, respondió ella, sonriendo ante el recuerdo. El mejor accidente de toda mi vida, afirmó Eduardo, llevando la mano de ella a sus labios y besando suavemente el anillo que simbolizaba su futuro juntos. ¿Sabes qué es lo más gracioso de todo?, dijo Anita, con un brillo travieso en los ojos. ¿Qué?, preguntó él, intrigado. Que aquel día, en el aeropuerto, en realidad tenías razón. Yo sí estaba mirando por donde iba. De hecho, te vi desde lejos y mi primer pensamiento fue, qué hombre tan increíblemente guapo. Eduardo la miró, completamente desconcertado. Luego me distraje por un segundo y, bueno, tropecé contigo de forma completamente intencionada, confesó ella con una risita. Eduardo se detuvo en seco en medio del aparcamiento, mirándola con una incredulidad absoluta. ¿Qué? Anita Maldini, ¿me estás diciendo que me manipulaste desde el primer momento en que nos conocimos? Yo no te manipulé, protestó ella, fingiendo indignación. Simplemente creé una oportunidad de negocio. Vi potencial y actué en consecuencia. Su lógica era impecable y desarmante. Eres absolutamente diabólica, dijo Eduardo, pero no pudo evitar sonreír. Estaba fascinado por esa nueva revelación sobre la mujer con la que iba a casarse. Era más sorprendente de lo que imaginaba. Soy estratégica, que es muy diferente, lo corrigió ella con orgullo.
Aunque debo admitir que el hecho de que te llamara ridículo y engreído fue completamente genuino. En ese momento, realmente lo eras. Su honestidad lo hizo reír a carcajadas. Oigan, tortolitos, gritó Gustavo desde el coche. Y menos charla y más celebración, que tenemos una pre-fiesta que atender. ¿Una pre-fiesta?, preguntó Eduardo, todavía asimilando la confesión de Anita. La fiesta que se hace antes de la fiesta, que a su vez es antes de la gran fiesta principal, explicó Gustavo como si fuera la cosa más obvia del mundo. Son tradiciones familiares muy importantes que no podemos saltarnos bajo ningún concepto. Vamos, vamos. Mientras se subían al coche, Anita miró a Eduardo y se dio cuenta de que, accidente o estrategia, aquel caótico día en el aeropuerto de Madrid había sido, sin lugar a dudas, el verdadero comienzo de la mejor y más emocionante aventura de toda su vida. Una aventura que estaba lejos de terminar, una historia que seguirían escribiendo juntos cada día. Se acercó a él y le susurró al oído con ternura: «Te amo, mi ejecutivo ridículo y engreído». Él se giró y le respondió en el mismo tono confidente: «Y yo te amo a ti, mi argentina manipuladora y absolutamente perfecta». Sus palabras sellaron una promesa silenciosa, un futuro compartido que se antojaba brillante y lleno de sorpresas. Mientras Gustavo los llevaba a toda velocidad por las vibrantes calles de Ciudad de México, hablando sin parar sobre los emocionantes planes de boda y las futuras expansiones empresariales, Anita supo con una certeza absoluta y calmada que había tomado todas las decisiones correctas. Había apostado fuerte y había ganado el premio mayor. Se dio cuenta de que, a veces, los mejores encuentros de la vida, aquellos que cambian nuestro destino para siempre, a menudo se disfrazan de simples accidentes al principio. Pero si uno tiene la valentía de mirar más de cerca, puede descubrir que, en realidad, son el resultado de un plan maestro del destino, o quizás, de una estrategia muy bien ejecutada. Para Anita, había sido una mezcla de ambas cosas. Y no podía estar más agradecida por ello. Apoyó la cabeza en el hombro de Eduardo, sintiéndose exactamente donde debía estar, en casa. El futuro era incierto, como siempre, pero mientras lo enfrentara a su lado, sabía que todo estaría bien. Juntos, eran invencibles. Y en algún lugar de Madrid, Magali leía un correo electrónico de un cazatalentos de una empresa de la competencia. Le ofrecían un puesto directivo en Londres. Sonrió por primera vez en mucho tiempo. Quizás era hora de su propio nuevo comienzo, de crear su propia oportunidad. Madrid se le había quedado pequeño, y el mundo era un lugar muy grande. Si esta historia te ha gustado, te agradeceríamos mucho que la calificaras del 1 al 10, apóyanos con un like y suscríbete a nuestro canal Historias Realistas. Comenta desde qué lugar nos estás viendo. Gracias por tu apoyo incondicional en cada historia. Bendiciones para ti y tu familia.